es muy difícil explicarlo en un informe. Si mira, estas fueron las ideas que nosotros planteamos, nosotros elegimos a lo mejor estos atributos de calidad por esta razón, aquí nosotros planteamos la arquitectura del negocio de esta forma porque tomamos estos supuestos, ¿no? Todo aquello que no necesariamente se va a ver reflejado en el informe y que tiene que ver con el razonamiento, ¿no? El racional que se dice muchas veces en inglés, detrás de su propuesta es lo que me interesa que puedan presentar, ¿no? Porque finalmente eso me va a mí dar el argumento de entender por qué definieron finalmente la arquitectura de una manera u otra, ¿ya? O porque eligieron unos atributos de calidad u otros, o porque definieron ciertos indicadores o métricas versus otras, ¿ya? Entonces, yo diría que la presentación es para eso. O sea, lo que no debería ocurrir es que la presentación diga, mira, esta es la arquitectura que hicimos, mira, esta es la arquitectura de negocio, y me empiecen como a enumerar las clases, ¿no? No, porque al final eso yo ya lo puedo ver en el informe. Sí, eso lo mismo estaba ¿Vale? pensando. Le dimos harto foco a la primera parte, que es como definir de dónde nació esta problemática, de lo que vamos a enfocar, Eso, y poner más o menos lo que queremos solucionar. Eh, entonces, eso, probablemente vamos a borrar cosas de acá para no, para no claro. detallar, como usted dijo igual en clase, lo del informe. Sí, es que No, para eso está el informe. O sea, por ejemplo, cuando si van a presentar elementos de la arquitectura de negocio, a lo mejor presenten elementos que sean diferentes, ¿no? Mira, en la arquitectura nosotros, por ejemplo, incorporamos este elemento porque es una particularidad de nuestra aplicación, ¿no? Yo qué sé, vamos a tener robots que, por decir cualquier cosa, ¿no? Que hagan una determinada actividad. Entonces nosotros imaginamos que los robots se van a integrar dentro del negocio de esta forma. Entonces pueden presentar esa parte de la arquitectura de negocio. Si van a presentar elementos que son más bien cotidianos, claro, a lo mejor no vale la pena utilizar el tiempo de la presentación en eso y eso simplemente lo dejamos en el informe, porque finalmente el tiempo de la presentación van a ser 20, 25 minutos y ya está. Entonces, claro, si nos pasamos todo el rato revisando los diagramas, vamos a perder la parte de explicar por ejemplo, los atributos de calidad, ¿no? O las decisiones arquitectónicas que ustedes tomaron, que eso al final es como lo más valioso. ya, no le hemos dado así como una estructura porque estamos poniendo mal contenido. Después lo vamos a dejar Bien, más bonito en la presentación. sí, Empezamos como con la definición del problema, donde, bueno, nuestro proyecto principal, bueno, lo va a leer, po. Dice, la vale. definición del problema, la burocracia interna está devorando el trabajo y el dinero. En las organizaciones una parte importante del tiempo del trabajo no crea valor. Se pierde en burocracia interna, es decir, formularios, aprobaciones, correos, planillas, búsqueda de información dispersa, etc. Sí. Yo la voy a poner acá, voy a echar de y la voy a poner reuniones. Después se me pasó a hacer reuniones. Mostramos un poco de los estudios en que nos basamos esto. Ya, hay varios estudios, pero pusimos lo más representativo. Tenemos un estudio reciente de Asana, que es una empresa también como de gestión de proyectos, que habla que el 25% del tiempo se dedica a trabajo especializado, a hacer lo que es principalmente lo que te pidieron hacer. Y del Ujú. resto se consume en el Work About Work, que es lo que mencioné anteriormente, que es esto de buscar aprobaciones, las reuniones, informes, De todo el acuerdo. resto que se requiere, pero que no es propiamente lo principal de tu trabajo. Sí. ¿Ya? Hay un estudio que igual es un poco antiguo, pero igual me gustó ponerlo porque hay otro estudio que también lo menciona. Y se puede ver de que en el 2017, Unit 4, eh, que también es una empresa sobre ERP, bien Ujú. antigua, con alta trayectoria, que hizo un estudio igual a nivel global, creo que era 140 países. Eh, y sacó que 552 horas al año se pierden en tareas administrativas. Y eso equivale a 5 billones de dólares anuales, que también se gasta en tareas repetitivas, que no hay una automatización de por medio, pero hay que hacer esas tareas. Un montón. ¿Y eso en Estados Unidos? No era global el estudio. Eh, lo Ah. tengo acá anotado. Y son 552 por persona. Sí, por persona. Por persona. Ya. Está acá en 11 países. Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Alemania, Francia, Países Mm. Bajos, España, Noruega, Suecia. Países pobres. 1.505 empleados se encuestaron de servicios de consultoría, profesionales, financieros, educación, administración, las industrias que Perfecto. estaban involucrados. Eh, y bueno, y uno dice ya, pero esto puede ser antiguo, pero tenemos, digamos, el de Asana, que ya es reciente, que aún dice que hay un tiempo que se gasta en otras cosas, Sí. tareas O sea, administrativas, entonces se explica solo. Yo creo que todos se lo mantiene, sí, sentimos, ¿no? En nuestro quehacer. claro. Y el Sí. Gallup,
que es una empresa de no, Sí, la conozco. sí, De hace sí, claro, encuesta. una empresa de encuesta, Sí. dice que 10 billones de dólares se pierden al año por bajo compromiso. O sea, ¿qué es lo que pasa aquí? Mucha gente como hace tareas repetitivas o fome o se pierde mucho tiempo en burocracia, se cansa y eso hace que tenga bajo compromiso en la empresa. Al no ver que, no sé, pues, puede mejorar su trabajo y tiene que hacer cosas que no les gusta. Y eso se da bastante. Ujú. Y eso equivale al 9% del PIB global, que es harto dinero. Bueno. Eh, ¿Se puede mejorar todos los tiempos con software? Hay un estudio que hicieron en universidades, ¿ya? Son varias universidades que se llama The International Journal of Management and Organization Research, que fue el 2025, que estudió la optimización de la automatización de procesos de negocio con inteligencia artificial en un marco para maximizar el retorno estratégico de la inversión. Ujú. Entonces acá analizaron 80 estudios, de los que identificaron en total multipaís, multiindustria, ¿ya? Ujú. También incluye 4 empresas reales de banca, salud, manufactura, retail, 2 grandes corporaciones y 2 empresas pymes. Se entrevistaron igual a 20 stakeholders y 50 documentos fueron revisados. ¿Ya? Y en base a los estudios y estas empresas que revisaron, se dieron cuenta que aplicando automatizaciones lograron reducir un 40% los costos y aumentar un 50% la eficiencia. Entonces, eh, este es un estudio de universidad y empresa. Igual lo tengo un poco detallado, pero de que hay documentación de que implementar software sirve, ayuda a eficientar los procesos, es real, ¿no? Ujú. También hay otro estudio, pero son como muy puntuales, como para una empresa, para una empresa. Igual es difícil hacerlo para varias porque va a depender quién implementa. Entonces, no, pues, tratar Mm. de, ¿cómo se llama? Eh, Generalizar. Normalizar los estudios podría jugar en contra. Sí. Entonces, en base a eso, nosotros queríamos proponer una herramienta. Estamos viendo el tema del nombre, pues, todavía, por el momento lo pusimos Nextflow, pero ya ahí Les parece que hay puse grupo empresas así. Nextflow, de hecho, ahora que Sí, acabo de ya editar vamos a en la cambiar ahí. plataforma. Ayer estábamos viendo qué nombre le poníamos, pero vamos a hacer el cambio. Ya. Ya. Eh, y bueno, que así como los problemas que hemos identificado. Procesos internos lentos, manuales y dispersos. Ya Ujú. no hay una cosa que esté centralizada. Siempre hay cosas manuales, la documentación está repartida, nadie sabe dónde están, puros problemas. Uso Ujú. excesivo de correos, plantilla de documentos, ¿ya? No hay algo centralizado. Falta de trazabilidad en las aprobaciones, ya cuando hay que pedir cosas, oye, ¿en qué estado va esto? Si todo es manual, es Sí. súper difícil saber cómo va tu solicitud. Ujú. Dificultad para saber el estado real de cada, bueno, lo mismo que dije abajo, dificultad para saber el estado de cada real estado real de cada solicitud, errores por ingreso manual de información, que también será típico que uno se equivoca en un número, en una letra, demoras por aprobaciones mal definidas y baja densidad de cuellos de botella, ¿ya? Que se da de que como está orientado al tema el tema de la burocracia, que uno tiene que mandar a probar cosas, y por lo general siempre es manual, por correo, los correos se pierden. ¿Daniel quiere decir algo? ¿Dani? Yo creo que está Sí, claro. Sí, perdón. sí, no, sí, profe, una pregunta es que ayer ahí conversábamos con Seba anoche, porque yo le decía, ¿es conveniente dejar los porcentajes y cifras como contexto general o se debe conectar cada dato con una oportunidad como concreta del sistema? No sé si se entiende. No, sí entiendo la pregunta. No, no necesariamente, a menos que el sistema se haga cargo de esos elementos en concreto. Perfecto. Por ahora no, o sea, están dando un contexto global, entonces no, a ver, tampoco que con el sistema vayamos a Solucionar cambiar todo. la situación mundial, ¿no? Bueno, si ocurre, sería fenomenal, porque sería un producto que lo usarían en todos sitios, ¿no? Pero yo creo que después hay que establecer sí métricas de lo que ustedes esperan dentro de la aplicación de su propuesta, ¿no? Si lo van a aplicar en una organización o en un contexto regional o a nivel nacional, si uno después puede hacer alguna bajada, ¿no? De esa métrica general a lo que ustedes esperan abordar dentro del proyecto. Si no tienen claro a nivel de mercado, porque igual a lo mejor es pronto el alcance, al menos podrían establecer métricas, por ejemplo, del tiempo que ustedes esperan reducir dentro de una organización en promedio. Mira, una Ah, ya. organización que tiene sus procesos manuales, nosotros esperamos reducir en al menos,
en un 30%, un 40% los esfuerzos de trabajo administrativo. ¿Ya? Y para eso sí podrían utilizar los estudios para justificar el por qué ustedes están indicando ese porcentaje, ¿no? Es decir, mira, Claro, dado que había en particular el Bueno, último, ¿no? Que mostraba que se reducían en un 40% los costos y se mejoraba un 50% de eficiencia, a lo mejor ese, entre comillas, podría ser como su gold estándar, ¿no? Con nuestra propuesta deberíamos apuntar a en las organizaciones que implementen esta tecnología, tener más o menos esos impactos, ¿no? Reducir un yo, 40% los costos y mejorar un 50% de eficiencia. Porque hay estudios que demuestran que el uso de tecnología podría generar esos resultados, ¿no? claro. Pero, ahí, claro, pero ahí no igual, conectarlo con los números globales. Yo creo que eso ya sería, me parece muy ambicioso. sí. Dentro de varios estudios, más o menos ese era el porcentaje, como la mitad. Quise ser un poco más ambicioso y ponerle, no sé, pues 65%. ¿Por qué? Porque, digamos, los software que hay actualmente hacia el pasado no tienen el uso de IA. Mm. Entonces también Sí, pero ahí ya cuando empezamos a aumentar por sobre lo que demuestran los estudios, hay que argumentar más, ¿no? ¿Cómo vamos a conseguir ese, ah, ya, más allá, a ver, y eso, ojo, cuidado cuando dicen el uso de IA, porque hoy día, esto al margen del trabajo, ¿no? Estoy pensando también en el desarrollo del proyecto. Hoy día como que está muy manoseado el concepto IA, ¿no? Como que fuera casi la panacea, la ¿no? panacea, sí. Vamos, oye, tengo, o sea, mi abuelita está enferma de la guata. No, ponle IA a ver si se mejora, ¿no? No, no se trata de eso. Es que parece como que la IA lo viene a resolver todo. Sí, Y realmente la IA es una herramienta tecnológica, o sea, y no es magia. Entonces, cuando empezamos a proponer resultados, ¿no? Por sobre a lo mejor lo que está demostrado, y donde el mero argumento es vamos a usar IA, suena un poco a venta de humo, ¿no? Hoy día, precisamente porque ya la IA como que la están poniendo en todo. Incluso cuando no hay IA, le ponen igual IA como para vender el producto. sí, Entonces, si no está bien justificado el por qué ese incremento, más allá de que vamos a usar IA. ya. Sí, o sea, particularmente quise darle más valor porque si le daba el mismo valor, podrían decir, si los software actuales dan tanto por ciento de eficiencia y tú estás ofreciendo lo mismo, ¿en qué te vas a diferenciar? Pero que también tiene Solamente como un por eso. tema de que no sabes la situación actual de la empresa, ¿no? A lo mejor hoy día la empresa ya tiene ciertos automatismos implementados. A lo mejor podría decir en al menos, o sea que más que todo para demostrar que funciona, ¿no? Tu tecnología, al menos eso. Sí, pueden ponerle un número más alto. A ver, hoy día mismo está todo en papel, ¿no? Y como dicen por ahí, el papel Ah, aguanta claro. mucho. El tema es que después en el discurso, insisto, no es para este trabajo, pero que sí de cara a presentar la propuesta, esa diferencia, ese 15% más o 20% más que lo que alcanza hoy día con el uso de tecnología en este estudio, que a lo mejor en este estudio, en esa tecnología también había IA, ¿por qué no? Desde el 2025, ¿no? No sabemos tampoco en el doble clic hasta qué punto esas empresas efectivamente tenían herramientas inteligentes. ¿Por qué vamos a tener un 15% más? ¿No? ¿Con qué se justifica? ¿Vale? Ya. O sea, simplemente ese es mi comentario, ¿no? O sea, ustedes están en libertad de poner el número que quieran si el proyecto es de ustedes. Ok. Como parte de la solución, o sea, queremos implementar un servicio SaaS de inteligente para automatizar los formularios de aprobación. Todo el tema que Mm. la gestión de este flujo típico que cuando uno tiene que reunir la información, mandarla a las áreas correspondientes para que la Sí. revisen, la aprueben, ya, servicio web. Formularios digitales centralizados para tener una fuente, ¿cómo se llama? Central de lo que dijo. Tener Ujú. centralizada la información, flujo de aprobaciones configurable, trazabilidad completa de cada solicitud, notificación y seguimiento en línea, IA para prellenar datos, asistencia en aprobaciones y uso general, que es lo que debería diferenciarnos del resto. O sea, no Mm. solamente, por ejemplo, si hay que rellenar ciertos documentos, te ayude la historia a decir, oye, tu proceso es parecido a este, el proyecto, utiliza estos datos. ¿Ya? Por lo general en los sistemas se da que hay un control de flujos para realizar las cosas, se puede subir documentación, está centralizada la información, pero no que te ayude a hacer el trabajo en sí. Y esto no es para ningún Eh, dominio en particular.
para cualquier ¿Cómo? empresa, un banco, un hospital, un supermercado. Sí, correcto. Vale. Eh, Reportes para medir tiempo y mejorar procesos, igual como relacionado a las empresas que son auditadas. Eh, También tener como esa información de forma más clara, que también de repente dan problemas para sacar esos valores. Ujú. No sé si algún chico quiere seguir, sigo yo hablando. Lo estás haciendo súper bien. ¿Sí? Aprobado. Sí, Pepe. Ya, la No, vende sí. bien. Perfecto. Dale, Seba. Tienes el apoyo O del sea, público. cambiamos los atributos. ¿Cómo? Ah, ¿verdad que no vamos? Sí, sí, no vamos a eso. Lo saco. Restricciones, supuesto y el de abajo. Esto lo ocultamos. Atributos. Los supuestos Sí, a igual lo lo mejor sacamos, la lo vamos parte a de sacar. restricción, a menos Digo, que hubiera algún elemento destacable, no. Mira, lo único destacable, o sea, no Mm, como restricción, sino como supuesto, es que esto igual va a depender de la organización, qué tan comprometidos estén al cambio. Porque uno ya, podrá tener el mejor software del mundo, pero si la gente no lo quiere usar, sí. Pero eso no va a afectar tu arquitectura de negocio. ya. O sea, Ok. el negocio va a ser el mismo, ¿no? Entonces, No vamos a por cambiar la disposición de la gente. ejemplo, los A ver, supuestos, los ocultos, ¿cómo? déjame ver los objetivos un segundito, solo para ver qué pusieron. Eso lo tenemos oculto, sí, pero Ya, me faltan ahí, yo creo que, a ver, está bien los objetivos del sistema, pero ¿se acuerdan cuando hablábamos de aplicar, cuando aplicábamos todo el proceso de arquitectura empresarial, había que tener como claro los objetivos de la organización? O sea, estos más bien son como objetivos de la plataforma, como requerimientos, ¿no? De la tecnología. Ah, Lo ya que me vale. falta ahí son como objetivos, como las promesas, ¿no? Que ustedes, a propósito cuando hablábamos de indicadores. O sea, por ejemplo, nosotros lo que vamos a tener como objetivo de este producto que tú vas a entregar es, vuelvo a lo que hablábamos antes, reducir en un 40% los tiempos administrativos o los costos, o ay, ay, aumentar ay. en 40%, yo qué sé, la, a ver si lo van a medir, ¿no? La satisfacción de los empleados, ¿no? O sea, tiene que haber algo que tenga que ver más bien con el negocio, porque recuerden que al final lo que nosotros estamos definiendo es la arquitectura de la empresa, no la arquitectura solo de la tecnología. ¿No? Y ahí está el principal matiz. Creo que tengo acá puesta Y eso se conecta con lo que me preguntaban antes, ¿no? Si es que hay que tomar esos indicadores generales y ponerlo, no exactamente, pero sí tiene que haber una promesa del dolor que van a resolver con su producto, ¿no? Y Es después como, ahí por es donde ejemplo, conectamos la tecnología y ya tomamos ciertas decisiones tecnológicas para cumplir con esta promesa. claro. Esa es Es como el parece como objetivo la que propuesta de tiene, valor, ponerlo. como el objetivo que tienen las empresas. O sea, por ejemplo, si nosotros claro, tenemos pensado esto para las empresas, ¿cierto? Para la claro, banca, para el retail, que no exista este tipo, quizás, como va enfocado el proyecto, que no exista esta burocracia dentro de estas organizaciones. exacto, Nuestro exacto. compromiso es como que vamos a aliviar Eso, esta burocracia más que a sí. eliminarla. Eso. Muchas veces eso sale también de la misión y visión, ¿no? Nuestra misión es ayudar a las empresas a reducir sus, qué sé yo, trabajo burocrático. Entonces después eso lo traducen en ciertos indicadores, objetivos concretos, ¿no? Ya, ¿y cómo vamos a lograr eso? ¿No? ¿En Ya. cuánto? El otro día, de hecho, con otro grupo estábamos hablando lo mismo. Es como a ver, es como resolver el dolor, ¿no? A mí me duele la cabeza, ese es mi dolor, ¿vale? Y para quitarme el dolor de cabeza pueden haber muchas tecnologías, ¿no? Entonces uno dice, no, tómate una aspirina, no, tómate un ibuprofeno, no, tómate algo más fuerte, yo qué sé, ¿cómo se llaman los? No, allá no son frenadores, un trioval, ¿no? Porque también estáis resfriado, yo qué sé. Eh, pero al final son distintas tecnologías y cada una tiene una composición diferente, ¿no? Uno ha sido acetilsalicílico, otro otra cosa, pero el resultado que esperado, ¿no? Y el dolor que quieren resolver es quitar el dolor de cabeza, finalmente. Entonces, finalmente, y después uno va a tener métrica y decir, no, que este te lo va a hacer más rápido, ¿no? Que este es más barato, o este después no te va a dar dolor de guata, ¿no?
Y cada tecnología tiene sus pros y sus contras. Y ahí es cuando empezamos a tomar decisiones a nivel de arquitectura. ¿Por qué tomamos esta decisión arquitectónica versus esta otra, ¿no? Pero al final el objetivo sigue siendo el mismo. Ya unas serán más caras, otras serán más rápidas, no sé. Otras serán más amigables. Sí, o sea, habíamos creado como nuestra propuesta de valor en base a lo que decía Asana, que 60% se consume eso. Sí. La idea es reducir como un poquito más de la mitad. En un Nuestro 50% del trabajo administrativo. 65%, sí. Más de la mitad. No, eviten aproximadamente esas cosas. O sea, cuando uno dice algo, tiene como que estar seguro, ¿no? Entonces, si quieren, es mejor decir, reducir en al menos, ¿no? Porque si no, no hay promesa. Pues uno dice, no, así más, como 65. Pero ¿estás seguro o no estás seguro? ¿No? Uno tiene que dar esa confianza. Sí, que siempre el tema de los porcentajes tenía la duda y dije, ya, ¿y en qué me baso para decir eso? Yo puedo estar inventando. Los estudios, por eso te decía que lo más Los estudios. fácil Por es, eso es importante el estudio. al menos debe ser esta eficiencia de proceso, ¿no? Al menos un 50%. Los Por ahí papers también. Los papers, ¿Cómo? profe. Claro, De los Sí, papers, que me claro, costó, o es sea, que ahí tiene un tengo de estudio de optimización. empresas que han automatizado procesos y reducen al menos un 50% el trabajo administrativo. Entonces, ustedes dicen apuntar al menos a eso, ¿no? A igualar el estado del arte, como dicen los papers, ¿no? O los estudios que existan. Eso es el estado del arte, ¿no? En el estado del arte dice que, mira, al menos, ¿no? Se reduce o en promedio se reduce un 50%. Entonces, ese es su piso, ¿no? Es el desde. Por ejemplo, acá hay un estudio, era de varios países igual, eh, de 2025, que redujeron Pero viste, mira, al 55 como 55%. mucho, y ellos sí utilizan IA. Ojo que tú decías que gracias a la IA iba a llegar al 65, pero el estudio dice que aquí el techo está en 55. Por eso te digo que cuidado con los números, porque, Ya. Sí, que claro, son varios estudios y varios ponían hasta claro, 95, pero este pero que el ponía costo, 95 era porque el proceso era manual y tenían que viajar de un lugar a otro y lo claro, por eso digitalizaron. digo que Y siempre así hay como, un doble clic. sí, bueno, La pero habían gestión varios. documental. Es importante también ponerle apellido, porque a lo mejor si ya tienen procesos automatizados va a ser poca la diferencia versus, como tú dices, procesos manuales. Entonces, van a hacer una reducción del 50% del esfuerzo administrativo manual. A lo mejor se le puede poner apellido para Ya. no caer en la trampa que a lo mejor van a una empresa que ya tiene plataforma y sistema y en ese caso a lo mejor no van a poder reducirla en un 50%. Ya, tiempo, El tiempo o sea, administrativo manual, ¿no? esto ya nació cuatro. en base a la problemática que yo tengo en el banco actualmente, Sí, que como había mencionado, yo gestiono fichas sí. y se demoran como 3 semanas en que me la aprueben. Ya, para algo que, no sé, lo podría hacer en Pero 3 días porque quizás. hay acciones manuales entre medio, pues esas al final son las que... Hay reacciones manuales entre medio que Claro. tienen que revisarlo, generar un documento final, mandarlo a aprobación de la jefatura, todo es súper lento. Y son muchos documentos. Entonces, aquí Entonces, dicen poner que el resultado buscado es reducir al menos un 65% el tiempo administrativo utilizado en procesos manuales, los que se implementarán a través o los que se implementarán de manera automática a través de la plataforma. Implementarán de manera automática implementa. en la plataforma, ¿no? O si quieren ponerle sabor a IA, lo implementarán mediante mecanismos de IA en la plataforma, ¿no? Utilizando. Más que todo, insisto, es que como me toca evaluar proyectos, yo no sé cuándo fue el último proyecto que revisé que no ponía IA, ¿no? O sea, y ahora todo viene con IA. Entonces, como ya, Es otro como lo proyecto. que, es como lo que conversaba antes, porque en realidad, si alguien va hoy en día y yo le presento un proyecto que no tiene IA, me Sí, van a po, decir, oye, pero te estoy quedando en el pasado. En sí, la po, prehistoria, claro. No. exacto. Entonces, pero por Entonces, eso el IA ya no es un mecanismo diferenciador.
Ah, es un apoyo, en realidad, es parte Claro, es como ya, sí, o sea, pero es que ahí no va a estar la ventaja competitiva, porque te van a decir, ya, pues si Claro, ya todo el mundo está usando IA, claro. ¿cuál es tu valor agregado? Ah, sí. Indios. Va a haber gente para atrás. Claro, por eso digo, que la IA ya como que ya no es un valor agregado, ¿no? Porque dice, ya, pues si hasta mi hijo usa IA para hacer tareas, te van a decir. Claro. Pero no está ahí. Ah, no, mentira. ¿Verdad? Ya, pero por eso digo, y ahí viene el otro punto, es decir, ¿por qué tu IA es diferente a la IA del lado? O sea, solo Claro. decir IA no es suficiente. Sí, sí, se entiende, profe. Por ejemplo, nosotros, yo trabajo en hartos proyectos de IA, no sé si les conté, pero yo trabajo en el Sí, Instituto de Inteligencia Artificial de aquí de Valencia, que es probablemente el claro, más grande de España, son 180 investigadores. Y claro, estamos todo el día viendo proyectos de investigación nacionales, europeos, de todo tipo, y los matices van principalmente por el tipo de IA que utilizas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay mucho hoy día de IA explicable, ¿no? El transformar la IA ya no en cajas negras, sino que cuando se realiza alguna operación, no solamente te da un resultado, sino que te va a explicar por qué te entregó dicho resultado, ¿no? Y esa es una diferenciación, porque eso hoy día hay muy pocas herramientas que lo hacen. Te dicen, mira, este es el resultado, ya, ahora dime por qué obtuviste ese resultado. No pueden, ¿no? La trazabilidad, ¿no? ¿De dónde viene la información para obtener ese resultado? ¿Vale? También está muy de moda el tema de la IA distribuida, ¿no? Bueno, hay en sistemas clínicos. Entonces, ahora como que hay que empezar a ponerle apellido a la inteligencia artificial. No basta simplemente con decir, vamos a usar IA, ¿no? Porque ya eso ya no te diferencia. se entiende. Eh, entonces sería bueno también que agreguemos lo que está en el informe, que es la parte de los sistemas actuales, o sea, o quizá el contexto y sistemas actuales. Porque acá mencionamos algunos sistemas que hay actualmente hoy en día, como el que yo utilizo, ServiceNow, Jira Service Management, también están otros como Monday, ClickUp y un montón de otros. Hay unos que también usan IA, pero Sí. dentro de lo que está, esto está muy orientado es como que hay un ticket y un flujo definido, y no te voy a salir de ahí. Mm. Y es solo eso, es como gestión del Eso es flujo, subir súper cosas, ¿no? importante. Sí, Eso, insisto, no es parte de lo que estamos exigiendo en el trabajo. no, Lo que pasa es que estamos consumiendo mejor el tiempo en resolver cosas que son más bien del modelo, ¿no? De la propuesta de valor. Hay una metodología que a mí me gusta mucho y que responde un poco a esa pregunta, ¿no? Que es la que utilizan en Stanford, que es el famoso NABC, el NABC, no sé si lo han escuchado. Y habla, el NABC, ¿no? NABC son mnemotécnicos de los cuatro elementos que hay que tener definidos para poder hacer una buena propuesta de valor. Primero, la necesidad, ¿no? El need, la N, que es el dolor, ¿no? Que ustedes quieren responder, que era lo primero que yo les decía, pero ¿cuál es el dolor que quieren abordar, ¿no? En concreto, ¿cuál es el problema que van a ir a resolver a la empresa? Y eso tienen que dimensionarlo, ¿vale? El A, que es la aproximación, que normalmente es lo que uno siempre tiene más claro, ¿no? Mi solución es, esta es mi propuesta. Normalmente eso es lo que todo el mundo tiene como bien, súper bien definido, con tecnología, etcétera, ¿vale? Pero que no necesariamente es lo que más le interesa al cliente, porque de nuevo es como el dolor de cabeza. A ver, me da igual si qué pastilla me des, dame una pastilla que me quite el dolor de cabeza lo más rápido posible, ¿no? No, pero es que mi pastilla tiene este componente activo, ya, ya, pero es que, insisto, cúrame el dolor de cabeza, ¿no? Y sin secuelas, ¿no? Y rápido. ¿Ya? Me da igual un poco el cómo. Después el B, que son los beneficios, ¿no? O sea, ¿cuál es el valor agregado? Y ahí entramos a lo de la IA que hablamos recién, ¿no? Que hoy día decir que el sistema está hecho con IA ya no es un valor agregado, ¿no? Tiene que haber algo más, ¿no? Realmente, ¿cuál es el beneficio de esta plataforma? Y ahí entra lo que tú dices, ¿no? Esa comparación con otros actores, ¿no? Porque hoy día los sistemas lo hacen de esta forma y el nuestro se diferencia porque lo hace de esta otra manera que es mejor, ¿no? Y tiene que explicar por qué es mejor. Y eso conecta con el último punto que es la C, que es la competencia. Es decir, bueno, ¿cómo lo hace la gente hoy día? ¿No? Normalmente cuando uno resuelve un problema, no es algo que la gente no esté haciendo, o lo hace manual, o lo hace con otro sistema que no funciona tan bien y por eso el tuyo viene a mejorar esa situación actual, que es la competencia, ¿no? Entonces, considerando esos cuatro elementos, normalmente uno como que puede estructurar bien la propuesta de valor. Se usa mucho para hacer como el elevator pitch. Entonces, con esas cuatro cosas, si lo tenéis las cuatro súper claras, perfecto, ¿vale? Entonces,
me recordó un poco lo que están planteando, ¿no? Que como que me faltan esos otros puntos, ¿no? En la definición. Insisto, no es para la tarea, simplemente se lo estoy dando como contexto que les puede servir luego para el desarrollo del proyecto. Entonces, es súper interesante el hacer esa comparativa con otras soluciones, otras alternativas que ya existen y decir por qué esto en comparación con el resto es mejor. O sea, ¿qué te ofrece este y qué ofrezco yo? De ahí también pueden salir indicadores, ¿no? En eso que tú ofreces diferente, ¿no? Y eso puede ser uno de los indicadores que tú quieras después incorporar a tu arquitectura, ¿no? Para yo poder ser mejor que esto, en este Ya. punto tengo que implementar tal cosa en mi sistema, ¿no? Para marcar esa diferencia Entonces, arquitectónica. ¿lo ponemos o no? ¿Se coloca o no se coloca? Sí, Sí, ya lo sí. vamos a ver. Profe, una pregunta, pucha, a lo mejor no sé si me perdí, pero ¿deberíamos enfocar la propuesta de valor más en el ahorro de tiempo y los costos o más en lo que es la trazabilidad y el control de procesos? Lo que ustedes consideren que es su propuesta de valor. Sí, A pues ver, yo Vale, te entonces diría que en de lo mismo. realidad la trazabilidad, hay dos elementos que son diferenciales. Va a depender ya, a quién le estás presentando. Costos y tiempos, claramente va a ser para el dueño de la empresa, ¿no? Lo que hablábamos recién de la pastilla. Me da igual cómo lo hagas. Quiero que me resuelvas el problema, ¿no? Quiero que me mejores la situación. Probablemente la trazabilidad, ¿no? Y la información a lo mejor ese podría ser para un gerente de operaciones, que también podría ser parte de la toma de decisiones. Entonces siempre ese relato va a depender para quién es tu propuesta de valor. En este caso, como lo estamos haciendo bastante abierto, y por eso te decía que hay presentaciones diferentes, ¿no? Dependiendo de lo que ustedes quieran destacar, ¿no? Si se sienten más cómodos hablando de temas como la trazabilidad, podrían enfocarlo en esos criterios, ¿vale? Si se sienten más cómodos demostrando cómo su tecnología permite reducir costos, bueno, ponen el valor ahí. Ustedes saben dónde van a poder sacarle más brillo a su propuesta. Finalmente esto también tiene que ver cómo tú lo vendes, ¿no? Hacia quién claro, quieres pero dirigirlo. sí, disculpe, ¿es recomendable aterrizarlo con los indicadores, no sé, concretos que hay para la empresa? Sí, Irnos directo, ¿sí? sí. Ya, O sea, porque es parte de tu promesa. O sea, no es suficiente decir vamos a reducir los costos, ¿no? tipo. Porque ya cuánto, pues un 1%, un 10%, un 30%, un 40%. Y después viene la pregunta obvia, ¿cómo? ¿No? ¿Y cómo lo vas a hacer? Ya. Sí, siempre, indicadores siempre, más, a ver, insisto, es un trabajo de ingeniería, ¿no? Y a los ingenieros les gustan los números. Bueno, en realidad a toda la gente de negocio les gustan los números. Ok. Eh, Tenía acá la duda si es que quizás ponemos por lo menos en la arquitectura de negocio, como para Sí, enfatizar lo que nos va a, bueno, igual está simplificado, pero para mostrar cómo nos va a diferenciar de las herramientas actuales que hay, o en más forma sí. gráfica. Pero mira, por Y, ejemplo, yo lo que veo, que a lo mejor se puede simplificar, o sea, si quieres la pueden poner completa, pero a lo como una, mejor ¿no? por diseño no les va a caer. Pero mira, la primera parte, registrar, consultar, actualizar, cancelar solicitudes, son como acciones, entre comillas, obvias, ¿no? Entonces a lo mejor pueden simplemente poner gestionar solicitud, ¿no? En la PPT, ¿no? Y Ya. ustedes explican, mira, que la gestión considera el registro, la consulta, la actualización, la cancelación. Eso Entonces, sería como un extend del caso de uso. O sea, me refiero cuando se hace aparte el caso de uso extendido. Es que había trabajos que lo mostraban así, por eso el pregunto. caso de uso extendido es cuando ustedes hacen doble clic en el caso de uso y Eso. ponen todo el detalle de las acciones a realizar dentro del caso de uso. No es obligatorio, ¿vale? Ah, ya. Es Para que este varios trabajo. trabajos los tenía, entonces tenía esa Sí, que duda. Como por no eso lo había digo, pasado. después ya, como hay gente que tenía más experiencia definiendo casos de uso, ellos dijeron, no, lo vamos a hacer, profe, lo vamos a hacer Ah, completo, vale, bueno. O sea, yo no les Hay pongo techo, ¿ah? algo que O había sea, comentado usted la otra vez era que justamente después vamos a ver más en profundidad eso. O sea, en realidad, claro, que era lo que había claro. dicho, no colocarlo mucho en el informe todavía y tampoco en la presentación, que es lo que me Es- recuerdo yo.
Sí, sí, no, por supuesto. La idea, a ver, cada uno puede ir profundizando más dependiendo también de los intereses, ¿no? Del- y lo que vayan desarrollando en el proyecto. No, ahora no es necesario hacer los casos de uso extendidos. Con que pongan una Ah, ya. descripción del caso de uso ya es suficiente. Yo igual pensaba resumir eso en gestión, pero era una de las consultas, pues. Si era Sí, mejor dejarlo en uno, que ahí sí, dije, eso depende del criterio de quien quiera revisarlo, porque puede ser una sí. o la otra. A ver, aquí nuevamente el principal interés es que uno suelten la mano, hagan los diseños, ¿no? De la arquitectura. O sea, al final igual es un ejercicio importante como aterrizar la idea en un plano, ¿no? Porque al final uno como que se le ocurre una idea maravillosa, ya, pero esto cómo se materializa, ¿no? Y qué es lo que se requiere para poder materializarlo. Eso es un poco lo que uno hace con la arquitectura empresarial, ¿no? Aterrizar esa idea. Y luego, y aquí ya voy a entrar al tiro como a una cosa a mejorar, cuando uno habla de arquitectura empresarial no habla exclusivamente del sistema, ¿no? Que ese es uno de los errores típicos cuando uno empieza a hacer el análisis. Uno tiene que pensar en toda la organización que ustedes tienen que crear para poder entregar este servicio, donde el sistema es una parte, pero a lo mejor va a tener que tener procesos de soporte, mantenimiento, actualizaciones, consultoría, entrenamiento, ¿vale? Y cada uno de esos procesos son parte de su empresa, ¿no? O sea, por eso hablamos de arquitectura empresarial. Imagínense que esto lo tuvieran que transformar en un negocio. ¿Cuáles son todos los procesos que tiene que tener su negocio para poder entregar esta solución a otras empresas? ¿Vale? Donde una parte es el sistema, probablemente el corazón, ¿no? O sea, imagínense Amazon. Probablemente el 80% de Amazon es la plataforma, ¿no? Pero Amazon igual tiene que tener gente que si uno llama, responde al teléfono. Que si no te vendieron bien el producto, te pueden hacer la devolución de la compra, ¿no? O sea, tiene un montón de otros elementos de soporte para poder hacer que Amazon sea Amazon, ¿no? Entonces, este es su Amazon, ¿no? Este es su empresa, es su, ¿cómo era? Flex, no, ya se me olvidó el nombre. Nextflow. Nextflow, ¿vale? Es Eso. un Nextflow. Entonces, ¿qué es lo que es Nextflow? No es solamente el sistema, es todo lo que ustedes tienen que hacer para entregar ese servicio. Donde sí, el sistema va a tener una componente importante, pero por ejemplo, en esta arquitectura de negocio me falta todo lo que es negocio, precisamente, ¿no? ¿Me sigue la idea? Sí. Sí, se entiende. Sí. O O sea, sea, yo me imagino que- al tiro eh, ¿cómo lo hacen cómo parten, por ejemplo, con una empresa para que les explique sus procesos y ustedes determinan qué cosa automatizar y cómo, ¿no? Ahí tiene que haber como un proceso de, no sé, de onboarding, ¿no? Decir, oye, entrevistas, no, no sé. De hecho, ya. eso yo creo que debe ser de las partes más complejas, ¿no? Entender la organización que quieren intervenir y después determinar dónde hacer las intervenciones. A lo mejor tienen que hacer la arquitectura empresarial de la organización que van a intervenir para poder entenderla. Decir, ah, ya, estos son sus procesos. Ya, y ahora vamos a ver cuál de estos realmente son susceptibles a ser automatizados y cuáles no. Eso es casi lo mismo que definir una arquitectura empresarial, ¿no? Como el as is y el to be, ¿no? Decir, mira, su empresa es así ahora, estos son sus procesos, y con nuestra plataforma este va a ser el to be, donde vamos a aplicar nuestra tecnología aquí, 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 y todo esto que se hace manual ahora se va a hacer automáticamente. Y eso hoy día considera tanto tiempo, tantas personas, ¿no? Y lo que implica ese proceso de mejora. Pero claro, eso es una actividad, ¿no? Eso no se hace automáticamente, ¿no? Alguien tiene que hacer ese análisis, ¿no? Definir como la estrategia de mejora, no sé. Yo tampoco tengo la respuesta, ¿no? La empresa es de ustedes, así que Mm. no sé Ah, cómo ya. lo Sí, piensan ya. hacer. Faltaría agregar entonces ya la parte de, no sé, por ejemplo, tomar requerimientos. Eh, ¿Qué más puede ser? Porque cuando hablan de solicitud, aquí es ya el documento, ¿no? Sí, sí, es de software, pero Claro, no es del claro, negocio ya es el proceso completo. como automatizado. Ya, sí. Claro, aquí se metieron demasiado en el sistema. Sí, No, esto lo hizo un informático. diría, ¿no? Te dije más que lo hicieras tú. Ya vamos a hacer el cambio de esta parte entonces. Profe, igual aprovechando la duda, ya que estamos acá. Sí, Siempre he tenido la duda, por ejemplo,
dentro del flujo tenemos que hay que aprobar solicitudes, aprobar y rechazar. Sí, Y de eso, para aprobar o rechazar una solicitud, tienes que evaluarla primero. Ya vale. trabajamos como incluso. La duda es que, si yo lo pongo al revés, como que el aprobador evalúa la solicitud y un extend de aprobar o rechazar, uno cómo sabe cómo elegir el orden. O da Ah, lo pero mismo. tú ya, ya, es que eso es de modelado de casos de uso. Vale, me estoy metiendo a ingeniería de software. De nuevo, pregunta, esa es una pregunta netamente de informático. Hay una regla bien fácil. El include es un flujo obligatorio. O sea, con el include tú estás diciendo que siempre para aprobar o rechazar una solicitud se requiere una evaluación de manera previa. El extend no es obligatorio. El extend es un flujo opcional o ocasional. Por ejemplo, cuando tienes dos alternativas, ¿no? Por ejemplo, aprobar o rechazar son dos O nada. opciones dentro del proceso de evaluación, ¿vale? Pero siempre tiene que haber una evaluación. Entonces, podría haber un extend para demostrar como los dos flujos de salida. Después de que la evalúo, o puedo aprobar o rechazar, ¿vale? Ahí sí podría haber un extend. Y en ese caso, como tú dices, el aprobador tendría que estar en la evaluación de la solicitud, donde siempre lo que se realiza es la evaluación. ¿Cómo determinas a quién va conectado el evaluador? Si al aprobar o rechazar o al evaluar. Eso también hay otra regla. Tú tienes que pensar siempre cuál es el trabajo del aprobador, ¿no? El trabajo del aprobador, ¿no? El trabajo general, ¿es aprobar o rechazar o realmente se mete al sistema para evaluar solicitudes? O sea, yo diría que lo segundo, yo me meto al sistema para evaluar, no me meto al sistema, no, hoy día me voy a meter al sistema para rechazar solicitudes, no, ¿no? O sea, sería Ya, un ya. poco pesado, también mala onda, ¿no? Entonces, para responder tu pregunta, bueno, creo que se entiende de la explicación. Sí, sí. Yo vería lo más correcto, ¿no? En este flujo que el aprobador estuviera conectado a evaluar y que el aprobar y rechazar fueran extensiones de evaluar, ¿vale? Ya. Ya, sí, igual pensaba lo mismo. Porque Sí. sonaba como muy directo así, dije, pero falta esto, dije, importante. Claro, porque tú no te metes a aprobar, tú no te metes a rechazar, tú te metes a evaluar, ¿no? Y producto de ese proceso de evaluación, tú tienes dos caminos, o apruebas o rechazas, ¿vale? Sí, vamos a dejar pendiente que hay que rehacerlo. Pero insisto, yo no voy a ser pesado con eso, ¿no? No se compliquen mucho con el uso de useExtend, Ya. porque no todos los grupos tienen el No, privilegio de tener un informático en el grupo. no, y en las presentaciones no se veía mucho tampoco, se ve muy poco. Entonces, No, por no, eso, porque no voy a ser riguroso en eso. claro. La, Ah, la, en la calidad de la presentación. Sí, De... insisto, y en el razonamiento que hay detrás. Cuando me muestre la arquitectura de negocio, me importa más, por ejemplo, que aparezcan, ¿no? Estos procesos que son de soporte para poder realmente estructurar la solución. Que no aparezca solo el sistema, ¿no? Por eso sí me importa mucho. Claro. Mira, en realidad, para poder llegar y entregar este servicio a una empresa, necesitamos esto, esto y esto, ¿no? Vale, que no esté, que esté mejor o peor relacionado los casos de uso entre sí, no es pecado, ¿no? En esta instancia, porque entiendo que para poder aprender eso se requiere más tiempo, ¿no? Sí me interesa que a lo mejor identifiquen los distintos actores, ¿no? Mira, y por eso vamos a tener este actor. Al que me pasaba mucho en otro grupo tenían como el as is. O sea, mira, así funciona la empresa hoy. Y tenemos otro actor. Y digo, pero después no, y el to be, ¿no? Porque ahí van a aparecer otros actores, otros procesos. Me decían, no, porque en realidad van a ser como los mismos actores. No, porque si ahora vas a realizar esta actividad de manera automática o vas a crear esta nueva funcionalidad, ¿quién va a ser el responsable de dar soporte o de explicar cómo eso funciona? No puede ser el que está ahora porque él no lo sabe hacer. Tiene que haber otro perfil que lo haga. Ah, sí, es verdad. Entonces, tienen que poner esos actores donde se entreguen las capacidades o las competencias para poder implementar esto. O sea, los actores son los stakeholders. Exacto. Y profe, ahí tengo una duda yo, porque en el tema, que también lo vi en la presentación, del tema de la CIS y el 2B, Sí, pero por ejemplo, hoy en día nosotros estamos como haciendo una solución para muchas empresas. Entonces, sí. eso, ¿cuál sería mi ASIS? Porque no, No, aquí solamente hay to be. 2B, claro, debería ser Sí, solamente el 2B. sí. Ya. A menos que expliquen cómo el proceso genérico ASIS, ¿no? Mira, en general Ujú. a las empresas les pasa esto.
Claro, pero no es un análisis de una empresa particular. El ASIS solamente se aplica cuando ya tienen una empresa de partida. definida. Claro. Exacto, como punto de partida. Si no, a ver, lo habitual en una startup, que es una empresa que se crea de cero, ¿no? Es que solamente ya tuví. Esta es la empresa que quiero crear, porque Ujú. no hay un punto de partida, ¿no? Estoy partiendo ya desde cero. Entonces tengo un lienzo en blanco para hacerlo, entre comillas, lo mejor posible. Claro, Entonces solo hay to be. perfecto. Em, bueno, profe, en los atributos de calidad, Sí, nosotros agregamos en seguridad lo que es confidencialidad, control de acceso y segregación por cliente. perfecto. En trazabilidad agregamos auditoría, historial de aprobación, evidencias. En fiabilidad, recuperación, tolerancia a fallas y continuidad. En usabilidad, facilidad de uso, formularios simples y asistencia de ella, ¿cierto? Aquí obviamente lo agregamos como Sí. asistencia. Dentro de la eficiencia, tiempo de respuesta, procesamiento de la IA y recursos. En mantenibilidad, configuración de formularios, de reglas y flujos. En interoperabilidad, con APIs, integración con RPS, CRM según el software de recursos humanos igual. En escalabilidad, perdón, crecimiento por usuario, cliente y solicitudes. Eso es como lo que podemos Hicieron abarcar demasiado. dentro. Es mucho. A ver, Esa era la duda, porque dentro de, es que igual, como dijo mi No compañero, importaba. ¿cierto? Nos estamos basando en otras presentaciones y en realidad lo queremos hacer bien, pues esa es como la idea. sí. Entonces, podemos tomar tres atributos y poner tres, o una cosa así, Sí, o no más de tres, no, no más de tres. ya, Tres, Porque tres, perfecto. no, ya. imposible, no lo van a poder desarrollar todo. Sí, Tampoco sí. es necesario que tengan requerimientos para cada atributo de calidad. Podían simplemente a lo mejor ustedes decir, mira, nosotros para nuestro sistema lo más importante es la usabilidad y la seguridad. Y ya está. Ya. ¿Vale? Y de ahí definir uno o dos elementos para cada uno. Me interesa que hagan el ejercicio de, desde el atributo de calidad, poder tomar decisiones arquitectónicas de cómo lo van a abordar, ¿no? Y para eso ahí viene lo del ADD, ¿no? El diseño basado en atributo de calidad. Si para Sí, este atributo, armar como ese árbol de decisión, estas son las alternativas factibles y luego las comparan, ¿no? Utilizando TAM. Y finalmente se quedan con una de ellas. También es importante que estos atributos se conecten de alguna forma con ese objetivo, ese dolor que ustedes quieren resolver. O sea, no poner seguridad porque sí, o usabilidad porque sí, ¿no? Nosotros vamos a ah, incorporar ya. estos elementos de usabilidad porque estos van a ser importantes, no sé, para que las personas estén contentas cuando les toque Bueno, automatizar sus procesos. coloca la siguiente, Seba, porque aquí Ah, tomamos algunos, ¿cierto? Que ¿Mm? obviamente no lo hicimos para todos. No, lo está bien, pues, Entonces, no. y ahí tomamos seguridad, trazabilidad, ¿cierto? Donde aquí el escenario es que los pusimos cinco escenarios. Eso es como lo que pusimos dentro de cada atributo. Pero igual lo hicimos Con tres ya por todos estaban. los atributos. O sea, ¿Ah? normalmente siempre pido tres como Ya. mínimo, porque pues, si les queda uno bueno y uno malo, siempre digo el tercero desempata, ¿no? Ah, ya, ya. Bueno, eso lo hicimos con ATAM. Si pasáis a Eso, ATAM, perfecto. Primero se el va. ADD para poner los escenarios Claro. y el arbolito es importante. Ah, ya. Si me Falta acuerdo del algoritmo, el ese mismo. árbol, Ya. seguridad y ya sin bloquear flujo. No, lo que pasa es que por cada escenario es que hay que definir un árbol. Por ejemplo, para seguridad y trazabilidad no son. A ver, cuando ustedes hacen el ADD y el ATAM, lo que tienen que comparar es alternativas para abordar un determinado atributo de calidad. Por ejemplo, más arriba estaba la meta, ¿no? A lo que quieren llegar. Vale, el usuario intenta acceder. Aquí falta otra cosa. Una cosa es el escenario que ustedes quieren resolver, pero cuando definen el atributo de calidad tienen que definir qué es lo que quieren alcanzar. O sea, nosotros queremos, por ejemplo, que los usuarios puedan realizar una acción de manera individual y sin asistencia de otra persona, de un tercero, ¿no? Que en el 90% de los casos, en el 99% de los casos, lo puedan hacer, ¿vale? Entonces hay como que Ya. tener un criterio de éxito. La acción. La acción. Claro, claro, o sea, es como al final como el requisito no funcional, ¿no? Es decir, mira, a este resultado queremos llegar.
Y luego se plantean los escenarios, ¿no? Una vez que tenemos claro el resultado, entonces, para poder lograr hacer eso, necesitamos que, por ejemplo, en usabilidad, vamos a tener un mecanismo, ¿no? Para que asegurarnos que el usuario pueda completar la tarea exitosamente sin asistencia de un tercero, vamos a tener algún mecanismo para llenar automáticamente la información del formulario. Y allí establecen alternativas, ¿no? ¿Cómo vamos a hacer el llenado automático? Vamos a utilizar información previa del usuario, vamos a utilizar una IA, que ojo que a lo mejor no todo se resuelve con IA, ¿no? A lo mejor basta con Claro, decir, mira, como nosotros tenemos la información del usuario en el sistema, vamos a precargar toda la información del usuario que ya está en las bases de datos. Para eso no necesitan ninguna IA, ¿no? Simplemente poner ahí los datos que ya están. claro. Opción 2, inferir la información mediante una IA, ¿no? Y con eso podríamos a lo mejor completar datos que no están directamente disponibles en la base de datos. Pero ahí tenemos un riesgo, ¿no? Con la IA, que a lo mejor la IA infiere mal, ¿no? O se inventa algo que no toca, ¿no? Y eso es el gran problema con la IA hoy día. Un tercer escenario, yo qué sé, poner un asistente, ¿no? De paso a paso. No que el usuario se encuentre con un tremendo formulario de una, sino que te vaya como pidiendo elementos para facilitar el llenado, ¿no? Bueno, a mí me Cuarto tocó escenario, que haya un asistente virtual, me acuerdo como el clipo que antes aparecía en el Word y que te vaya explicando lo que tenéis que poner en cada lugar, ¿no? ¿Qué tengo que poner aquí? Ah, mira, preguntémosle al clipo, Pero en ¿vale? ese caso, disculpe, en ese caso, eso, el atributo es usabilidad, ¿cierto? Y como que la El acción sería escenario que, uno, que es llenar automáticamente la información, y los architectural drivers, ¿no? Que son como las alternativas, pueden ser esas cuatro, ¿vale? ya, Y allí uno aplica la TAM sobre esas cuatro alternativas, ¿vale? Y las comparas con el que se llene automáticamente la base de datos. Con eso aseguramos que la información sea precisa, no nos vamos a inventar nada, pero probablemente van a haber muchos elementos del formulario que no se van a poder rellenar porque requieren que el usuario tome alguna decisión, ¿no? Con la IA, a lo mejor vamos a poder llenar más información, pero va a requerir que el usuario valide la información que se ha precargado porque la IA se podría inventar cosas, ¿no? Con ¿cuál fue el otro? El asistente paso a paso. Puede ser más intuitivo para el usuario, pero a lo mejor es más lento, ¿no? Decirle, oye, ya me sirve la primera vez, pero ya cuando llevo 5 formularios, ir ahí paso a paso, siguiente, siguiente, me demoro mucho, ¿vale? A lo mejor se tiene que poner o quitar. Con el clipo, a nadie le gusta el clipo, ¿no? La gente odia el clipo, no le gusta, entonces no, yo qué sé. eso Entonces, lo último que nombró sería lo BATAM, ¿cierto? Que sería es el como, ATAM, es el análisis de trade-off, ¿no? ¿Qué característica tiene uno? ¿Qué característica? A lo mejor uno es más fácil de implementar, otro es más difícil de implementar, otro es más costoso. A lo mejor la IA requiere tener un pago permanente, un proveedor de IA, ¿no? Que te va a obligar a tener una suscripción mensual, yo qué sé. ya, Las decisiones que ustedes toman. Se pueden inventar cosas. Ahora, lo que voy a evaluar es que hagan el ejercicio, ¿no? De claro, comparar y de evaluar. ya, ¿Vale? Entonces, sí, es se también los entiende, escenarios, pero lo que falta es el árbol de decisión para cada escenario. O sea, cuáles son las alternativas para poder abordar cada escenario. Entonces, por ejemplo, cuando hablan de usabilidad, yo no hablaría de que la IA prellena el formulario. Esa es una alternativa directamente. El escenario sería que ustedes requieren que el formulario se llene automáticamente, ¿no? De alguna forma. Ese es su escenario. No debemos llenar o completar la información del formulario de manera automática o la mayor cantidad de información posible, ¿no? Al menos, pueden poner un indicador, al menos el 50% de los formularios se debiese poder llenar automáticamente, ¿no? Para reducir el esfuerzo. Puse el 50 pensando que el 50 era el indicador de la ya. reducción del tiempo que ustedes habían comentado antes, ¿no? Entonces, también hay una coherencia con el objetivo, ¿no? Entonces, claro, nosotros ya con esto aseguramos que si el 50% de la información va llenada automáticamente, el usuario va a tener que llenar un 50% menos de datos, por lo tanto, un 50% de tiempo que se ahorra. claro. O sea, se fijan, ¿no? Como que tiene que haber Sí, sí. un discurso. También teníamos esa duda de que
O sea, en los atributos, como dice la ISO, todos son importantes, pero ¿de cuál le llamo a dar el foco? Claro, tenemos que darle el foco A a lo que aquellos realmente atributos quiere. que son importantes para el dolor que ustedes quieren Claro, abordar. justamente. Ujú. Así que Si a vamos lo a mejor preparar. tienen una página que es de publicidad y quiere que todo el mundo vea la información y que llegue a todo el mundo el producto, a lo mejor la seguridad les da igual que todo el mundo se meta. De hecho, ese sería Claro. algo positivo, que todo el mundo se metiera y viera toda la información que hay dentro. Entonces, a lo mejor para mí la seguridad no es relevante, El, es más importante la perfecto. Entonces, usabilidad. bueno, vamos a rehacer esa parte y igual es importante que lo pongamos en la presentación, ese detalle. Sí, claro, de Sí, los ya, dos, tres lo más atributos con importante. el arbolito. O sea, Ok, es que ahí precisamente están las decisiones, que es lo que ya, me interesa hablar. ¿Por qué esas tres opciones? ¿Por qué se quedaron? Y el ATAM, ¿no? ¿Por qué de esas tres opciones eligieron esta? No es necesario que pueden poner más que la tabla de ATAM que va a estar en el formulario, que me expliquen el por qué decidieron una esta. Si les sale más fácil poner la tabla y con eso armar la explicación, ponen la tabla, ¿vale? ok. A mí me interesa de nuevo el penseque, ¿no? El razonamiento que hay detrás. Ya. Profe, ¿y en el informe también lo mismo? ¿Son tres? Sí, el informe 3. Ya. Y vamos a Sí, no, cambiar no los que sé. pusimos porque nos O sea, orientamos a otra cosa. insisto, yo tengo un alumno que yo le decía, pero ¿por qué hacen tanto? Hagan 3. No, profe, es que queremos, porque lo vamos a usar después para el informe del proyecto. Ah, bueno, si lo quieren. Y así aprovecha de que usted nos revise el informe. Ya, bueno, sí, pongan lo que quieran. Me hacen trabajar más, pero bueno, ya, pongan todo lo que quieran. Voy a dejarlo acá. Ya. No, pero se entiende cuál es la definición de lo que hay que hacer. Súper. No sé si tienen más dudas, preguntas. Eh, Es no sé si importante estaría bueno luego. poner. Pero solo una observación para cerrar el punto. Una vez que aplican el ATAM y toman una decisión arquitectónica, ese elemento que ustedes eligen, el que se tiene que ver luego reflejado en la arquitectura tecnológica que ustedes están proponiendo, ¿no? De ahí toman, ahí cambia, ¿no? Refina su arquitectura tecnológica. Incluso podrían decir, mira, esta fue nuestra arquitectura inicial, si es que ya la tienen definida, y luego de hacer el análisis de los atributos de calidad y el ATAM, refinamos la arquitectura y nos quedó esto. ¿Se acuerdan que les explicaba que al final una arquitectura no es un proceso lineal, no es que salga la primera, es que uno va iterando, ¿no? Precisamente con estas decisiones que se van tomando. Claro. Perfecto. Profe, hay que hablar de, no sé, modelo de negocio, costos, ganancias. Pueden ocuparlo como complemento para justificar, ¿no? Decisiones, pero no, no es necesario. Para esto no. Ya, ya para no, No, para no concentrarnos en poner esas cosas. me interesa más bien los objetivos, como les decía, de la propuesta de valor. O sea, a dónde queremos apuntar con esta solución tecnológica, ¿no? Y después cómo hay una construcción de esta arquitectura para llegar a ese resultado. Eso es mucho más coherente y les va a servir después mucho más para justificar sus proyectos. O sea, cuando ustedes pidan financiamiento, mira, necesito implementar esto. Y para eso necesito estos recursos, este equipamiento, estos desarrolladores. No, no es pedir por pedir, ¿no? Ahora van a decir, mira, esto lo vamos a implementar porque, y hay todo un razonamiento, porque como este es nuestro objetivo, para llegar a este objetivo vamos a incorporar este elemento, comparamos esta alternativa y por eso llegamos a la conclusión de que este es el recurso que necesitamos y no esto otro, ¿no? Ah, entonces, incluso para alguien que quiere invertir, va a quedar mucho más claro el por qué están tomando esa decisión, ¿no? Y no una decisión de guata nomás, ¿no? Algo razonado. La verdad es que es súper importante cuando uno presenta después proyectos de innovación, porque muchas veces uno pone como presupuesto soluciones tecnológicas, pero no dice por qué esa, ¿no? Eh, Espero no Quizás, haberles desarmado mucho lo que tenían. no, no, está bien, si teníamos harta duda de que como todas las presentaciones eran distintas, no sabíamos en cuál basarnos. Y Sí, estábamos mostrando de todo, entonces, sí, Es por que teníamos supuesto. mucha variedad, entonces no sabíamos con cuál casarnos. Ya. Ese era como no Porque el sabíamos no, cuál no, dilema. era la no, de no más son tiene. plantillas, ¿no? Puse distintas opciones, a lo mejor para que ustedes vieran cuál es la que más se asemeja a lo que ustedes quieren mostrar. Pero no sientan que esta cuestión es una camisa de fuerza. Insisto, es como
Por eso es arquitectura, ¿no? Al final, cuando un arquitecto muestra su edificio, la present- 5 arquitectos van a hacer 5 presentaciones diferentes, ¿no? Y cada uno va a querer destacar las bondades de su propuesta versus la otra, ¿no? Y van a destacar ciertos elementos por sobre otros. Uno que es sostenible, otro que, no sé, es más eficiente, otro que, yo que sé, a prueba de terremoto, ¿no? Y las presentaciones van a ser diferentes. Entonces, aquí lo importante es que ustedes digan cuál es la construcción que ustedes están proponiendo, ¿no? Y cuáles son las bondades de su solución. Ya. No, yo creo. ¿No? ¿Alguien tiene otra Ujú. duda? ¿No? También eso les ayuda a decidir, ¿no? Porque al final se dan cuenta que si tratan de mostrar todo lo que es la arquitectura empresarial, hace como un reporte del informe, en 25 minutos no van a poder. Claro, O sea, ahí ustedes tienen que priorizar, ¿no? claro. Son 25 minutos de presentación, ¿cierto? Sí, 25 de presentación y 25 de pregunta y comentario. Ya. Pensando que más o menos quede 1 hora por grupo, ¿no? Son 4 horas, son 4 grupos. Y entre grupo y grupo siempre hay tiempo entre que se carga la PPT, entre, yo qué sé. Entonces, 50 minutos por grupo, con algún margen, ¿no? De 5 a 10 minutos para que a lo mejor no empezamos la clase justo en el minuto cero, ¿no? Siempre hay que tratar de cuadrar los tiempos. Seguramente no, Claro, muchos se van a demorar justo 25 minutos. Entonces, para no estar tan apretados, para que acabemos a las 12:30 y no estemos hasta las 3 de la tarde. Mm, Que además después le toca al otro profe. se entiende. No sé si tienen alguna otra duda, pregunta, comentario. No, no, También profe. les proponía, y eso también una posibilidad, úsenla, que ahora vamos a hacer las presentaciones, pero el informe se entrega después, como 2 semanas después. Entonces, yo también tengo la disposición de coordinar otra tutoría exclusivamente para el informe, ¿no? Entonces, la idea ahora era revisar la presentación para que ustedes también estuvieran más tranquilos de lo que tenían que presentar este sábado. Seguramente van a aparecer cosas, ¿no? No solamente mías, comentarios de los compañeros sobre la presentación que después se podrían incorporar en el informe. Entonces, después igual podemos hacer otra reunión como esta para revisar el informe, ¿ya? Y así también ustedes tengan más información y estén más tranquilos de cara a la entrega final. Así que cuenten con eso también. Súper, súper. Buenísimo. Yo les voy a, saliendo el sábado, probablemente el lunes, les voy a mandar un correo por la plataforma, igual como ahora, con las alternativas de horario para hacer la revisión de los informes. Vale. Ay, profe, ¿cuánto le damos holgura a quien nos responda? Porque la María ya ha mandado correo Yo y normalmente quedó respondo oculto, quedó rápido. oculto. A ver, Ah, si ya, me demoro más de un día en responder, insistan. ya, ok. No me llegó el correo, lo busqué, de hecho lo puse en el OU, lo busqué y no lo tenía. Pero estaba bien puesto el correo. No sé qué habrá pasado, no sé si lo habrá tomado el spam. Muy raro. A ver, ¿y el segundo correo no? ¿Lo mandaste de otro email? Puede que Ah, haya sido eso, entonces. es que el filtro de la universidad es bien pesado. A mí a veces me ha rechazado correos de Reddit, de publicaciones que estoy esperando respuesta y me entero tarde, ¿no? Sí, no es la primera vez que ocurre. Ahora, nunca me había pasado con alumnos. Normalmente pasa, como tú dices, con eh, correos de empresas, ¿no? Cosas así, más que correos personales. Eh, qué bueno. Qué bueno, sí. No, eso me llegó de inmediato y de hecho me preocupé, dije, qué raro. Dije, igual, a ver, somos humanos, igual se me puede haber pasado el otro. Lo busqué y no lo tenía. No es la primera vez que a veces me ocurre que uno de repente en el teléfono sin querer marca el mensaje, queda como leído y no lo has leído, ¿no? Pero no lo tenía, o sea, no lo encontré por ningún lado. Bueno, lo bueno es que lo pudimos resolver a tiempo Sí, y nos pudimos reunir. presenciamos. Eh, nada, si tienen cualquier duda, bueno, igual ya nos vemos el sábado. Pero después tenemos esta otra tutoría para resolver cualquier detalle de cara al informe. ¿Estamos Vale, entonces? profe. Si no tienen más Muchas gracias, preguntas, profesor. que Profesor. estén súper bien. vale. Nos vemos.
De nada. Chao. Igualmente, que estén muy bien. Gracias. Chao, chao.